presenta básicamente en terrenos que son de tipo carbonático, donde se genera mucha disolución de las rocas, que puede haber mucha también generación de galerías, también en depósitos como los que terminan loes, que son depósitos de suelos finos, que puede producir esto. Entonces imagínense, ustedes construyen una estructura sobre esto y ustedes no saben de pronto que esto tiene bajas densidades o tiene zonas huecas, y una vez que ustedes someten esta zona, este terreno al peso, tanto de la estructura como de los relaves, se puede generar un colapso de estas cavidades y puede haber un asentamiento. Y por todo ese asentamiento pues se rompan los muros de la presa y bueno, y se pierde el contenido de la misma. Entonces yo voy a necesitar, aparte de identificar si hay o no oquedades, que esto lo puede hacer tanto por inspección visual como de pronto en revisión documental de estudios que puedan haber, o directamente con geofísica, también esto puedo yo observarlo por estudios geofísicos, como también por el reconocimiento del proceso de karstificación. Esto es lo que se denomina un relieve kárstico, relieve en lo que se forman cuevas de materiales carbonáticos que van a estar constituidos estos materiales por minerales solubles, como son yesos, sales, carbonatos en sí mismos. Entonces yo lo puedo detectar de forma directa, porque lo observo de forma indirecta mediante estas técnicas, como son las técnicas geofísicas. La compactabilidad también lo voy a poder o lo necesito estimar a partir de la densidad máxima seca del material, y esto es con las pruebas Proctor, tanto la modificada como la estándar, por ejemplo, el contenido de materia orgánica también. Y otra característica, que si bien no es un descriptor como tal, porque no se asocia a un tipo de suelo en particular o a un tipo de material, sí necesito también hacer su reconocimiento, su descripción, porque tiene influencia en el comportamiento de la estructura, que es la contaminación de los suelos que puede haber. Entonces vamos a seguir con los descriptores. Bueno, ya hemos visto los tipos básicos de descriptores y los descriptores principales. Entonces con los que vamos a trabajar son estos: la textura y la granulometría, la densidad y la humedad natural, la consistencia, el nivel de compresibilidad, la expansividad, la permeabilidad y la resistencia a los esfuerzos cortantes, ¿sí? Piense que en función de que un material sea o no sea permeable, el agua se podría concentrar en un nivel superior o podría infiltrarse muchísimo más. Voy a tener también, en función de cómo sea el comportamiento en presencia del agua, este suelo se podrá contraer o pueda presentar. Estas son características, por ejemplo, que presentan minerales que tienen cierto potencial de expansividad. En general, todas las arcillas tienen algún grado, aunque sea más bajo comparativamente, de expansividad, porque ellas absorben agua y aumentan su volumen. Pero hay unas que lo incrementan en muchísimo mayor grado, como es el caso de las morilonitas, y particularmente si son morilonitas sódicas. Estas tienen el mayor potencial de expansividad de todas las arcillas, y en nuestro terreno de cimentación, suelo fundacional en el área del proyecto, a ese tipo de minerales, eso va a implicar que vamos a tener que lidiar con esos cambios de volumen, tanto cuando aumenta como cuando se pierde, y seguramente vamos a tener que hacer algún tipo de tratamiento para controlar ese problema, y eso va a ser más caro. Convendría en ese caso escoger otro tipo de emplazamiento. También esa caracterización lo que nos ayudará es describir o definir qué tipo de maquinaria vamos a necesitar nosotros también a nivel operativo durante la construcción de la presa. Entonces, la primera de estas propiedades es la textura de los suelos, el primer descriptor. Esta va a estar relacionada con la apariencia y la manera en que eso se siente. Aquí, cuando estamos nosotros trabajando en campo, tenemos que palpar el material, tenemos que ver el material, tenemos que, incluso, y aunque suene un poco exagerado, tenemos que oler el material, porque, y bueno, el olor es característico en ciertos minerales, sobre todo en presencia de materia orgánica. Y como digo, tienen ustedes que estar en contacto con él. Esa textura va a estar relacionada entonces a los tamaños relativos y a las formas particulares, de la forma de las partículas que componen ese suelo, así como a la distribución de los tamaños. Cuando hablo de distribución de tamaños hablo de la granulometría, y cuando hablo de forma de partículas hablo de esto que está acá abajo, donde voy a tener partículas muy angulares, hasta bien redondeadas, y que, como te lo mencioné, esto hace referencia al transporte que ha tenido el material, como también a la resistencia de sus componentes. Entonces yo voy a tener que la forma de las partículas va a ser fundamental, nos va a ser preliminar para ir comprendiendo y estimando cómo hacer el comportamiento y la capacidad portante del suelo. Simplemente viendo la textura y la distribución granulométrica, pues aquí ya yo puedo ir asumiendo cómo hacer la capacidad portante del suelo con. Entonces yo voy a obtener de la textura, yo les he hablado tanto de cómo ha sido el transporte, como un poco voy a asociar a la composición o resistencia que tiene el material, que está asociado a los minerales que lo constituyen. Voy a también poder obtener información sobre su forma de grano, sobre cómo es la liberación de la matriz mineral
y sobre también cómo es el ambiente del depósito, o sea, dónde se encontraba, dónde tomé ese material. Y si ustedes ven la fotografía, verán que tienen partículas que son bastante angulosas, que son como de granos más grandes, como tener algunas partículas en las cuales ya no veo ni siquiera los granos, ya forman más bien son como masas. Entonces, esto en especial para los suelos gruesos nos va a dar una muy buena relación o nos va a permitir hacer una interpretación sobre cómo va a ser ese material a nivel ingenieriles. Entonces, muchos de los sistemas de clasificación de los suelos están apoyados sobre cómo es la textura de los materiales. Entonces, esas formas de las partículas del suelo eh, van a tener adjetivos o descriptores que van a decirnos que el material es muy redondeado, si son redondeados, son angulosos, si las formas son laminares o tabulares, si son fibrosas, si son formas alargadas. Y en función de que los tres ejes, imagínense que este es un eje, este es el otro eje y hay un eje que se mete hacia adentro, y a medida que esos tres ejes sean más parecidos, sean de las mismas dimensiones, yo tendría partículas que sean más esféricas o tendría algunas que sean menos esféricas. ¿Sí? Y bueno, digamos lo que es la granulometría de los suelos, y aquí vamos a hablar un buen rato de esto. Esto es el descriptor primordial y bueno, yo no he visto un estudio de suelos que no tenga una granulometría, esto siempre se hace, y si no la lleva, bueno, es porque seguramente tu estudio ya la contenía. Va a ser representativa de la proporción y la distribución de los diferentes tamaños de granos que puede haber en una muestra, y esto va desde las gravas hasta las arcillas, hasta porciones más pequeñitas. La determinación de esto se va a efectuar mediante pruebas que reciben el nombre de pruebas granulométricas. En el caso en que hablamos de fracciones gruesas, de donde vamos a trabajar para conocer cuántas arenas de distintos tamaños y cuántas gravas de pronto hay en un suelo, y con los fines simplemente definir el contenido general de estos que tienen, lo haremos por vía seca y se hará por vía húmeda por sedimentación hidrométrica cuando los tamaños de partículas sean inferiores a 0.075, es decir, la fracción fina, el límite entre las arenas finas y los limos. Entonces ahí solamente tomaré la fracción fina y ahí le hago esa prueba para saber cuál es la distribución entre arcillas y limos que tiene ese suelo. Y fíjense, aquí vemos al lado derecho varias curvas granulométricas en las cuales vamos a tener, fíjense, es una gráfica semilogarítmica, en vertical vamos a tener los porcentajes que van pasando los distintos tamaños de tamices que se constituyen en un sistema decreciente para que las partículas vayan pasando, y las más grandes van quedando en aquellas bandejas, aquellos tamices cuyas aberturas son menores al tamaño de la partícula, y en el eje horizontal, bueno, están en estos tamaños. Entonces, fíjense que tenemos en el caso 1, si ustedes ven aquí la gráfica, esto es lo que se denomina una arena con gravas. ¿Por qué? Porque fíjense que en lo que corresponde a este rango, a esta extensión, son pocas las gravas que se tienen, algo pasa, aquí cerca del 20% del material son gravas, que quedó, si pasamos ya las arenas, y la mayoría del material, fíjense, desde aproximadamente el 20%, o sea, aquí pasó el 80% y el 20% se retuvo, hasta más o menos este punto acá, estamos hablando de cerca de un 15-20% de lo que pasa, son arenas. Por eso entonces, como la fracción predominante son arenas, pero la segunda, aquí también hay algo de finos, pero hay más gravas que finos, entonces este material se denomina una arena gravosa o una arena con gravas. Aquí algo que les resalto, se habla sobre la graduación del suelo, y la graduación lo que nos representa es qué tan variado o si tenemos una distribución relativamente equitativa o representativa de todos los tamaños de partículas, de las gravas hasta las arcillas. Entonces, mientras más verticales las curvas, ese suelo será menos graduado, y mientras más tamaños tenga, va a ser un suelo mejor graduado. ¿Sí? Fíjense en el caso, esta última curvita acá, la 5, que la curva parte desde la fracción de los limos y llega hasta la fracción de las arcillas, es decir, no tiene fracciones gruesas. Entonces, si ustedes ven, aquí cuando él pasa a las arcillas, es menos la porción de material que se retiene que la que pasa, y la que pasa por ser superior, entonces es la que da nombre al tipo de suelo, va a ser una arcilla limosa, ¿sí? ¿Está entendido esto? Me comentan por el chat. Si no está entendido, bueno, explicamos un poco más. Bueno, y aquí en esta fotografía de cortesía del ingeniero Diego Ferrer, ingeniero venezolano ya fallecido, ustedes ven aquí una batería de distintos tamices. Estos se ponen en serie, de los más grandes hasta los más chiquititos. Entonces el material se deja correr por acá, se deja pasar
entre eso te colocas una bandeja agitadora y lo que vamos a hacer es, yo tengo un peso general de la muestra y después yo voy a ir tomando los pesos que van quedando en cada uno de estos tamices y bueno, cuando yo sume me tienen que dar el peso completo inicial que yo tenía. Entonces, estos pesos que eh, van a ser fracciones del peso total, yo lo porcentualmente lo voy a diferenciar, entonces yo voy a saber cuánto material se retiene, qué tamiz y cuál material está pasando, ¿sí? Esto es cuando es granometría por vía seca. Quiero que tenemos una pregunta. Está claro, me dice María. Gracias, Joel. Y esa es justamente esta que dice aquí tamizada. La de sedimentación o decantación o por vía húmeda es cuando lo que está aquí en la última bandeja, en el tamiz número 200, que separa las arenas finas de los materiales finos en sí, de los limos y las arcillas, esos limos y arcillas que caen en una bandeja final receptora, y pues yo puedo decir, tengo tal contenido en finos porcentualmente o tal peso en finos, pero no sé cuántas arcillas y cuántos limos voy a tener. Y si quiero conocerlo, lo que hago es que hago este proceso de sedimentación, donde mediante un instrumento que se mide que es el que está aquí adentro, voy a medir la sedimentación que se produce en estos cilindros graduados, en estas probetas, con el paso del tiempo. Las fracciones que más rápido se van a sedimentar son los limos, las fracciones que van a tardar más en sedimentarse son las arcillas. Y con eso yo voy a obtener esa cifra también. Pero como yo les decía, yo puedo hacer una interpretación de estas curvas. O sea, yo no simplemente que digo, y bueno, esto quizás es una limitación de muchos geotecnistas o muchos laboratorios, que cuando les piden una granulometría, bueno, dicen, me están pagando para que te dé una curva granulométrica, para que te dé la distribución, pues yo te doy tu curva y ya está. Pero no te hago ninguna interpretación ni ningún comentario de eso. Y como ustedes ya irán viendo, de la prueba granulométrica sale muchísima información. Entonces no aprovecharla más bien sería como que tonto, pues. Y sobre todo, si ustedes van a ser los beneficiarios de estos estudios técnicos, pues si el laboratorio no lo hizo, ustedes tienen que hacer esta interpretación. Entonces, como les decía, una curva muy vertical va a representar poca variabilidad en los tamaños,